Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, soy Robert y continuamos con Jala en Thirsty Suitors, donde lo dejamos en el episodio anterior con este mensaje de Irfan que dice: eres lo peor, no quiero saber nada de ti. Así que vamos a ver qué narices sucede entre estos dos ahora, con todos estos líos que está teniendo Jala a su regreso a Timber Hills. Pero antes de comenzar el episodio de hoy, que por cierto, estamos ya en la recta final de este juego. Antes de comenzar, como decía, pedidos que si os gusta el tipo de contenido, lo apoyéis, dadle like, manita arriba a este vídeo, pasad por comentarios a saludar y suscribiros al canal, que es completamente gratis y ayuda un montón. Perdón por la voz hoy, que me he levantado acatarrado, así que bueno, esta es la voz que va a tener para el episodio de hoy. Vale, continuamos con Irfan. Pues Irfan dice: venga, hasta luego. Narradora: vaya, qué borde, no lo esperaba. Lo siento, he tenido que arrancar el móvil a Aisha de las manos. Ah, vale, o sea que el mensaje nos lo ha enviado Aisha, que sigue rencorosa, enfadada con nosotros. Vale, qué graciosa, jajaja. Soy Irfan, por cierto, esta vez de verdad. Lo siento otra vez, sigo bastante enfadada contigo. ¿Te importaría hablar con ella? Porfa, por mí. Vale, pues vamos a charlar con Aisha. Parece ser que hoy no empezamos el episodio con nuestra típica sesión de cocina. Hombre, siempre podemos cocinar algo para... ¿No veis? Lo voy a dejar, sinceramente, pero yo que sé, pues para llevar munición, por así decirlo, ¿sabéis? Para llevar objetos de curación y demás. De momento no nos hemos pasado mal, no hemos fallado ningún combate hasta ahora, así que nada, vamos a seguir un poco más a saco hoy. Vale, Bruno, el tocho. Yaletina, qué alegría habernos puesto al día por fin. Tenía que pirarme, pero sigamos hablando. Te quiero mucho, creo que ponía TKM. No digas que me vas a echar de menos porque me vas a romper el corazón. Ah, decían que Bruno se había pirado de la ciudad. ¿No pasará? ¿Pirarte? ¿Qué coño? ¿Pirarte qué coño? Tío, ¿en serio te has pirado de la ciudad? No se puede enviar el mensaje. Este número ya no existe. O sea que Bruno desapareció completamente del puñetero mapa, de la faz de la tierra. Increíble, tienes muy buen ojo para los tíos, Yaletina. Vale. Bueno, Jala no la estamos emparejando realmente con nadie. Estamos haciendo que quede como amiga de todos sus ex pretendientes. No la estamos guiando de momento con nadie. La verdad es que, a ver, son todos unos personajes de la hostia, ¿sabéis? Algunos dan más grima que otros, pero son todos unos personajes. Vale, pues Aisha, a quien derrotamos ya en el episodio anterior, sigue aquí en el skate park, así que nada, vamos a por ella. Y lo que decía, yo sospecho que este será... ¡Uy, Dios mío! Joder. Ay. Espera un poco. Mucho mejor. Sí, que yo sospecho que quedan 2 episodios, este y otro más, Vamos a iniciar otra batalla contra Aisha. Claro, es que recordemos que cada conversación es una batalla, cada batalla es una conversación en este juego. Lo he dicho, la hermana pequeña de Irfan, que está enfadada con nosotros pues bueno, básicamente por cómo se marchó ya de la ciudad. Maybe it'll be a good thing for... Yeah, we get on like ammonia and bleach. Let's start over. Whatever. I hate this, I hate you, and let's get it over with already so I can meet Cece for pizza. Vale, nivel 16, bueno, somos nivel 17. Esperemos que no llame a ningún otro skater. Hostia, no... Ninguno de estos, está disponible, ¿no? Bueno, pues vamos a invocar aquí a mamá. Vamos a omitir. Y zapatillazo. Ahí se ya no es invulnerable. Ajá. You are on a skateboard. You're going 100 miles per hour. Oye, estoy viendo una barra de salud. O se elimina ahora de derecha hacia la izquierda o no le hemos quitado nada. You realize there's a rail you have to nose grind ahead of you. But there are 5 people tied to the rail. You can turn right, avoiding them, but there's a single skater there, and you'll kill them instantly on impact. And what do? Busco al autor y me vengo. A ver, un segundo el micrófono. Ahí. Eso no es el dilema del tranvía. Giro a la derecha. Busco al autor y me vengo. Ahí. I'd hunt down the person responsible for putting me in that position. Esto ya lo ando yo, yo no lo haría. Elaborate.
This is clearly a setup. I need to find the sadistic weirdo at any cost and make them pay. You're saying the right thing at least? I don't trust you to have the fortitude to follow it through, though. I won't let you get past me. My purpose is to keep everyone safe from parasites like you. Hey, looks like you got it. Her emotional walls are down. Weakness exposed. Vale, segundo. Sí, bien hecho. Tienes que usar tus respuestas para ponerla en un estado de humor concreto. Úsalas para ganar la batalla. Bueno, está iracundo, entonces vamos... Iracundo, vamos a usar la habilidad, la más tocha. Esta. Joder, he fallado. Estamos bien. Combate de retrasadas. Me cago en la leche, tío. Joder. Joder, me han quitado la hostia de salud, Claro, por eso lo del ataque de mamá no sirvió para nada. Me cago en la leche. Vamos a hacer un ataque normal. Se ha vuelto invulnerable. You Joder. consider yourself a legend of some sort. I don't know why. I never called myself that. Anyway, if you're not a poser, you'll have no problem answering this. What is a skater's greatest pride? El orgullo de un skater. Los maratones, la tabla, la habilidad, la tabla. No. Uf. La habilidad. Experience, time, effort. It's what all sports are about. Pushing yourself hard enough to improve. Ew. That's the response of someone who thinks they're better than everyone else. You get better at skateboarding the more you practice. It's a fact. Oh, so luck has nothing to do with it? Just get good? That's not... Pull yourself up by your Vans shoelaces, everyone. So say it's Jala. Vale. Cura emoción. Joder. Aquí vamos a estar hasta mañana, tío. Si antes decía que no nos hemos atascado los combates... Ya. Hay que darle respuestas correctas. Vamos a hacer usar un objeto, sí. PS110. Sí. Vale. Nah, es que es invulnerable, tío. ¿O podemos hablar? Forced to interact with you, maybe I can at least use your pathological tendencies to my benefit. I think she's warming up to us. Let's say your brother betrays you and tells your guardians wrongfully that you're hanging out with dangerous people. Ja, o sea que su hermano la ha traicionado y dice, se ha chivado a los profesores de que está con los skaters. You're not just grounded. You are locked windows at night, mega grounded. How do you sneak out? Hago un agujero detrás, ¿cómo nos escapamos? Detrás del póster, es como la de la película. Le hago chantaje emocional a Irfan. No, le hago chantaje emocional a Irfan. Sulk around Irfan. Loudly. Really fill the space with your annoyed sighs. Then tell him he owes you and that he has to help you sneak out. But he's the one who ratted me out? Exactly. Play on that guilt and he'll cover for you. That's so diabolical. Indeed. Bueno, le ha gustado la respuesta. Vale, buen trabajo, Jala. Ahora aprovecha la debilidad que ha quedado expuesta para ganar. A ver si no fallamos el ataque. Vale, pues a ver si no fallamos, tío. Porque si nos lleva la hostia llegar hasta aquí y luego fallamos, pues mal. Vale, por fin. Un buen ataque. Vamos a repetirlo. Vale, bien. 50% de salud fuera. Y ahora. Vale, uno más.
Okay, last one. I'm doing better than you thought, aren't I? Your brother brings home a girl, and she starts hanging around for a bit. Your dad loves her, your brother loves her, and she's the kind of effortless badass you want to be when you grow up. But then, your dad gets sick. The worst period of your life hits you and your brother, and she vanishes. O sea, está hablando de Jala. O sea, era como un modelo a seguir para Aisha. Now, every time you see her, you are so goddamn mad. What do? No tenía forma de saberlo, no habría podido... Porque recordemos que su padre murió. En esa época se puso enfermo y al final él falleció. No tenía forma de saberlo, no habría podido ayudar en nada, no sabría ni cómo compensarlo. No tenía forma de saberlo. No sabría ni cómo I compensarlo. don't want to make excuses. You could try. I think you deserve more than my words. So, you're giving up? No, I'm committing. You should be committed. What are you talking about? I'm gonna be there for you, Aisha, from now on. I'll be your nemesis, your skate coach, your auntie, whatever you need. Ew! I didn't expect you to actually understand. Vale, hemos conmocionado, vale, pues... nos quedan pocos FVs, de todas formas. No creo que nos dé ni para uno. Nada, vamos a tener que usar algún objetillo. FVs más 80, la barra de Bruno. Ya, pero saludamos bien. A ver, algo de FVs, de FVs, 50. Perfecto. I wanna let this moment sink in. Vale, no nos llega para la más tocha. Ya, vamos a usar este. I don't feel good. Say uncle. And never. Joder, pues I así just no... needed a minute to let your audacity really sink in. Ya. Vamos a tomar FVs. Una porción de FVs, a ver qué tenemos por aquí. Enséñame todos los objetos. FV más 40. PS... No, necesito FVs. 50. FV 80. Joder, pues al final igual tengo que usar la de Bruno, ¿eh? No, vamos a ir con FVs esta. Vale, la de mango. Joder, pues salud. Sí, venga, la de Bruno. Al final con la de Bruno, tío. Es que... A ver, ¿podemos usar alguna provocación ahora de las normales? No. Tita Chandra. Mira, Tita Chandra. Auntie! Tita Chandra, que es la tocha, ya veis, la fortocha del gimnasio. Joder, es que si uso habilidades pero no le he provocado, no sé si haremos mucha cosa. A ver, vamos a hacer el supermate este. 70, pues sí, mira, bien. Pues lo hemos derrotado. Where do we go from here? I want you to set that speed. I'll admit that your presence bothers me less. It's like exposure therapy or something. Like a mold. Guess you really grew on her. Maybe Cece and I will see you around the body shop or whatever. But don't hover, like we want our space too, obviously. Of course, Aisha. You make the rules. Vale, pues bueno, ya lo han medio arreglado Aisha y Jala. A ver, todo el mundo, casi todo el mundo tiene una razón de peso para estar molesto con Jala, La verdad es que razones no les faltan. Resultados de sonoridad... No tenemos ningún punto, ¿no? No. Vale, Irfan más 2, viaje colectivo. Vamos a ver cuál es el próximo objetivo.
Este no me acuerdo cómo se pronuncia, Andil o Andail. Imagino que sea Andail. Este es el último pretendiente que nos queda. Oye, soy Andail. Buenas, ¿cuánto tiempo? Ya, vente a verme frente al taller o enfrente al taller. Vale. Generalmente estamos viendo un pretendiente por capítulo, por episodio. Yo creo que queda otra hora de juego, vaya, tengo entendido. Que dura como 7 o 8. Vale, vamos a ver. O sea, después de este tío no sé, habrá algo más. Claro, queda la boda de nuestra hermana, de la hermana de Jala. Salma, ¿quién es Salma? Ahora le he estado dando vueltas a lo que me habías dicho, hablemos. Ha arreglado las luces de la pista de baile. Si crees que puedes seguir el ritmo, ven a bailar. Tita, aún estoy por lo que necesites. No me acuerdo ahora mismo, no caigo ahora quién es Salma. La tita de Rocha, sabiduría, hija del jovenzuelo, es lo que necesitéis. Nos vemos en la red, chao. Vale, pues tenemos como 2 misiones. La de la pista de baile. Igual hacemos esa antes de ir al pretendiente. Sí, y ahí tenemos, ¿lo veis? Ahí que se ilumina frente al taller. Vamos a hacerlo de la pista de baile primero, sí. Así ganamos también un poquito de experiencia. Ah, Salma era esta pava, sí, vale. A ver, ¿por dónde puedo hablar? You wanna dance with me? All right. Meet me at the dance floor. I'm not expecting much though. Bueno, pues será una serie de quick time events, ya lo veréis. Uy, ¿esto qué es? You really think you could keep up? Because I don't slow down for beginners. Estoy a todos los pasos, vale lo mejor que pueda. Puf, esto no es Don't nada. worry about me. I can put my feet where my mouth is. I mean, my money where my feet are. What's wrong with you? Are you trying to say you suffer from foot and mouth disease? Because that I'll believe. All right, enough chit-chat. Shut your mouth for once and let your body talk instead. Vale. Bueno, dentro de poco se volverá esto una locura, ya lo veréis. Hostia, qué rápido ha sido eso, ¿no? No me la esperaba. El breakdance ese. El oso ese. Careful with your knees. We might be foes, but I do respect my elders. Respeta a los mayores. I was breaking hearts, taking names, and striking fear into the souls of Timberhill's aunties while you were still sucking your thumb. Even if I gave you a couple of years, you'd still never catch up to me. That's pure talent, baby. Uh-huh. So are we doing this, or are we doing this? I want to set this dance floor ablaze. I never do half-stepping, and I always go full throttle. Fine. I want it on the record that I'm only doing this because I love this song. The fact that not even your ceaseless yammering can ruin my vibe right now, a testament to how good it is. Vale. Ah, mira. Joder, falla una porque se me ha ocurrido rascarme el brazo, tío. Bueno, no está mal.
Va a haber una traca final en 0, ya veréis. Con 5 estrellas ya. Wow. Huh. Where's that fire when you skate? No, pero ya está. Yeah, you're not so bad yourself. Watch it now. If Dia hears we're getting along, she might get the wrong idea and then eat me alive. And not in the fun way. Skater to skater. What's fun without the element of danger? Ha. When you're right, you're right. Vale, pues esta vez he completado 5 estrellas. No ha sido tan complicado, la verdad, porque encima hemos fallado algunos pasos y aún así 5 estrellas. Vale, fin. Pues experiencia, objetos. Ya está. Vamos a salir y nos reunimos con el chico del nombre impronunciable. Aquí es su coche. Todo listo para enfrentarte a Andale. Espero sensatez y superioridad moral por tu parte. I really don't need that right now. Aún no, vamos a comprar en la tienda cosillas. Espera, vamos a coger esta moneda. Ahí estamos. Venga. A lo mejor nos pasamos al juego ahora mismo. Oye, quién sabe. Pero yo sigo pensando que el enfrentamiento final va a ser con nuestra hermana. Con nuestra hermana, que está enfadada y evidentemente tiene más peso con respecto a los pretendientes. Cece and I are thinking of taking a road trip to see some concerts in Olympia. When I asked why she didn't ask Aisha yet, she told me she was working up to it. Those girls are weird. Vale, algo que me rellene los FVs a tope. Ataque, A ver, vamos a ver más caro. ¿Qué tiene el chico este? Estas son zapatillas que no me valen para nada. Fíjate, probablemente el estado del mundo iracundos. Este me viene muy bien. Algo pasa que no me deja... Ah, tengo 3, a lo mejor no me deja llevar más. Sermón. Suelta esto en tu próxima reunión familiar para una huida rápida. No es nada personal. A ver, aquí quiero barritas y mierdas de estas. FVs. Guindilla fantasma. Estado de deseo, vale. Los turnos del estado de ánimo actual. Vale, megáfono. Es de Navidad del oponente, vale. Vale, esto que aumenta los PS y luego uno de FVs. Aumenta temporalmente el ataque, pues me gusta ese. FVs aquí, ¿no? Barrita de mango, sí. Dame todas las barritas de mango. Vale, ya no podemos llevar más. Bueno, creo que con esto ya vamos... Ya vamos con bastante munición, creo que como para... bueno, no quiero decir muy alto, pero para terminar el juego. Porque no nos ha estado haciendo mucha falta durante toda la historia, así que... Vamos a hablar con este tío. ¿Todo listo? Sí. Estoy listo. They've been marinating on what to say to me for years. Better to just get it over with. I'm short on time, so forgive me if I skip the meaningless small talk and speak directly. I've got the talent search I'm organizing and judging. I've got deadlines. I've got bills. I've got social obligations. I wouldn't disturb my peace confronting you if not for Tyler's well-being. Ya me cae mal. Ya me cae mal, tío. He dicho 2 frases y ya me cae mal. Suena excusa, suena obsesión, suena alardeo. Suena alardeo. Oh, I get it. You're the only one who has Tyler's best interests at heart. Unlike me, huh? Dios, qué buenos están estos Prime. Madre mía. Let's give them some credit. They did also humble brag about how booked and busy and important they are.
You make people feel special. You gas them up so much they don't realize they've been completely isolated. I'm here to make sure you never rope Tyler into that cycle of torment again. Vale, pues empezamos el combate con este que le tengo ganas porque... mira lo que pintas. A ver, el Mario Galaxy 3. Andile o Andile, todavía no sé cómo se dice. Creo que Andile. Vamos a dejarlo en Andile. Si fuera con Y, seguro. Solo está aquí por ser la mejor amistad de Tyler. Muchas gracias. Su problema con Jala no es nada personal, cariño. Jala Andale también. moved to America from South Africa in junior year, just after Jala and Tyler had one of their more dramatic breakups. Ha dicho el nombre ahora, pero no le presta atención. The entire class ended up taking sides. As the new kid without any idea of the complicated history between them, Andale became a battleground in their romantic rivalry. Ándale. Ándale, parece que dice ándale. You started confiding in me about your relationship with Tyler, getting my sympathy, making me believe your version. Vamos a llamarle Andile, entonces. I thought Tyler was a monster, and I fell for you. Forget the false pretenses of our brief relationship. You stole years of friendship with Tyler from me. That's what I can't forgive. Me importabas, quería ganar. Honestly, I wasn't thinking about how it would impact you. I was just competing with Tyler. Ah, you finally admit it. You didn't even see me as a person. I was just a prize to be won. Do you know how hard it is for me to find someone who truly understands? You left me isolated, Jala. I don't need resolution from you. I don't think you can actually change. The one thing I do know, your cruelty has no bounds. Vale, vamos a ver las debilidades. Voy a probar este objeto que hemos comprado. Que muestra las debilidades del tío. Les veo una debilidad, el megáfono, vale, son megáfonos. You want to talk real immigrant shit? How about learning how to squeeze yourself into spaces? Cutting off the parts that don't fit. Pues no me ha mostrado ninguna debilidad del tío este. A ver, voy a hacer un ataque normal. Vale. So, are we still pretending this fight is about Tyler, or are we over that little fiction? Tyler's the only reason I'm even entertaining this ridiculous charade. So, persisting in the delusion. Tyler is the one who helped me get as far as I have in understanding. I'm not gonna just watch you mess her up all over again. Rechazado, perfecto. Espera, vamos a provocar... Joder, no ha funcionado ninguno de estos. Últimamente no sé qué coño pasa con esto, que no funciona, ¿eh? Voy a seguir con ataques normales. No, una de habilidad, venga. A ver, esta de ira. Pero el barato. No va a ser que no le haga mucha cosa. 38, bueno. You struggle against your culture, but I embrace the support mine gives. You are trapped. You are lost. That's why you jump from one relationship to the next. Why you lie, cheat, evade. You're searching for something in other people that you should be looking for in yourself. Ay, has acabado de criticarme. No me has acabado de criticarme. Wow, you've clearly spent a lot of time cataloging my faults and analyzing my motives. Is that easier than holding the mirror up to yourself? I'm not returning cruelty for cruelty, Jala, even though it would be entirely justified. Your ancestors are turning over in their graves. Mine are standing shoulder to shoulder with me, making me stronger. Looks like Andale's so mad at you, they're having a personality crisis. La crisis personal. It's obvious Andale replaced you as Tyler's best friend the moment you left town. But don't you think they're being a little overprotective for just a friend? Preguntar a Andale. Resistir a la... Preguntar o resistir. Preguntar. So, are you and Tyler, like... Seriously, Jala? Unlike you, I can care about someone without trying to sleep with them. Touché. You'd love it if I lost my cool like everyone else, wouldn't you? I refuse to let you get under my skin.
Vale, ándale, ya no tiene ventajas y desventajas. Fíjate tú, cambia de nombre y encima le salpica su daño. Eso no lo he entendido mucho, pero bueno. Joder, es que está prácticamente que no le hemos hecho ni cosquillas. A ver, usamos a mamá. Ah. 107, vale, bien. Ah, el cambio de nombre es verdad, pone ahora Kwame. Vale, vamos a invocar a la tita. Auntie! Para que nos quite esto del efecto que nos ha lanzado el tío. Cómo pica la nariz, macho. Tengo un catarro. I wear whatever self the occasion calls for, and this occasion calls for your annihilation, Jala. Vale, hemos restaurado la salud. Vamos a provocarle. Iracundo. Yeah, you really sound like a cool, collected person who definitely doesn't have strong feelings for me. Toma ahí. 3 turnos, perfecto. Además tenemos los FV a tope. Vamos a usar la tocha. Esta de 80. Oh, joder, macho. ¿Sí qué pasa hoy? Even just asking you to care about other people is too much for you. A ver, vamos a intentar otra vez. Creo que me he equivocado de habilidad, ¿no? America seeks to destabilize our cultural foundations. Unlike you, I will not allow my touchstones to be stripped away. Vale. Joder, no sé. Ya. Estocada colectiva no. Explosión lateral poderosa. Nada, colectiva no. Pesado, venga. $173 crítico, vale, me I don't gusta. want to make changes to my body, and I know what I'm shaped like. What people assume when they look at me. When people say non-binary, they think of someone petite, non-threatening. Not me. O sea, que es no binaria. No binaria significa que no se identifica ni como hombre ni como mujer. Sometimes I think, why try so hard to fight the inevitable? Maybe if I conformed, I would be recognized, understood. Importante es la lucha, perderás tu identidad. Es divertido ser diferente. Lo importante es la lucha. Es divertido ser diferente. Other people's ideas of you are just limitations. Come on, part of you enjoys defying expectations, doesn't it? What do you know about what it's like to be perceived in a way that's completely different to how you feel? You know, I used to wonder if the reason you and Tyler could live so audaciously is because you're so American. You come from a culture of the future, always thinking about who you could be, not who you must carry within you. You had the privilege of being anything you wanted without question, and you chose to be the worst. You know, it's so funny how when we met, I was doing really bad, and you were just the queen of everything. Vale, ahora se ha cambiado a Andy. ¿Sabes qué? Es divertidísimo pensar que cuando nos conocimos yo estaba pensando fatal y tú eres la reina. But now I'm successful, sexy, and financially covering my parents, while you're crashing at home and everyone hates you. So funny, girl. Sí, que gracias sobrecompensas tus complejos. You seem like you're trying really hard to convince me you're doing great. I don't know, Andale. I'm getting the distinct feeling you're not as secure as you claim to be. In fact, I'd say this little performance of yours reeks of insecurity. Ya te digo. Maybe a few top notes of desperation? You know what? Fine. Maybe my culture can't handle me. Maybe my family won't ever be able to understand me. Forget them. My real family is the friends who never judge me and never pressure me. If my heritage hurts, why bother? Leave it behind. Throw me in that melting pot and put on the lid, baby.
happened there? What always happens when kids break from a traditional upbringing? Chaos. Their attack is making them vulnerable too. I can definitely relate. Sí, bueno, aquí el problema es que tiene otra barra de salud de nuevo. Me cago en la leche. ¿Qué dice siempre tu tía? Aprovecha las oportunidades. Su debilidad ha quedado expuesta. Prueba con una provocación. Vale, provocación. Yeah, I was thoughtless in high school. Newsflash, we were all teenagers. Thoughtlessness is practically in the job description. Vale, vamos a usar la más tocha. Ah, no tengo FVs, jo, macho. Es siempre lo mismo. O por la barata. Vale, tengo que usar... I know why you're challenging me. Ooh, it must boil you up. Can't stand to see a bad bitch thriving, can you? Seriously? You're the one who ambushed me. Sounds like you could be a more active participant in your destiny. It's called manifestation, babe. Vamos a usar... Joder, necesito FVs, tío. Siempre necesito FVs. 50... Necesito más FVs. No hay nada que me dé más FVs de 50. Más de 50 no hay nada. Ah, mira, 80, sí, la barrita de Bruno. Solo queda una. You sure you're feeling all right? If neither glove fits, pick the one that hurts less. Vamos a invocar a la tita Chandra. Ah, no puedo. Ah, ya nos ha ayudado. ¿Eh? ¿Ya nos ha ayudado? Estoy loco, tío, no me acuerdo. Invocar a Sundi. Vale. The spirit of Timber Hills! A Sundi creo que no le vamos a ver la cara, Don't you dare pity me. I'm telling you I'm better than you. You hurting me changed me for the better. Actually, you're just as twisted up and lost and confused as I am. And that's okay. I don't think you have any idea who you really are. You're just bouncing from one extreme to the next. Fine. Fine. The truth is, I'm a mess. I'm scared of being disconnected. But the idea that my family and community might reject me hurts more. I'm all over the place. I only tell my parents good news. I only tell my friends funny stories. I'm afraid I'm gonna be found out as a fraud in my industry every single day. I'm beyond boundaries. But am I beyond understanding? Will I always feel impossible? I don't want to compromise who I am. I contain multitudes, feminine and masculine, South African and American. I'm all of these things, and yet defined by none of them alone. God, it feels so good to just say that all out loud. I feel stronger. Wait. Did we just accidentally give our opponent a pep talk? Sí, parece ser. I'm adaptable, resilient, rooted, and I promise you this, it won't be me who crumbles. Bueno, vamos a usar objetos. Tejido. Vamos a usar uno de un catasamol de estos. Vale. Bueno, vuelve Andile. Growing Andile, or are you just torturing yourself for not being perfect? Ha vuelto esta personalidad, la de Andile. I outrank you in will, power, and willpower. So I will be stronger and I will defeat you. Vale, a ver qué provocaciones podemos lanzar a este. Conmocionador, a ver, vamos a ver. You knew
I was lying about, Tyler. You wanted to believe me. Vale, perfecto. Joder, ¿qué coño ha pasado? Solo bien. I meet so many people, none of them see me. All of them see the parts they want. I thought you were someone I could be whole with. What a disappointment. Vale, bien. I've spent a lot of time not being able to stand being myself. I kept looking for someone else to validate me, but now I know. I'm the only one I'll ever need. Vale, vamos a hacer un ataque normal porque no tenemos KLEVV. Pero bueno. I don't recognize you. In fact, I'm not sure if you recognize yourself right now. What I should have recognized is that most 17-year-olds don't have 5 entire scorched earth breakups behind them. My skills were forged by real struggle, not the kind that coddled middle-class kids like you give themselves to be interesting. Impresión 2 turnos. Vale, objeto seleccionable. I've spent a lot of time not being able to stand being myself, but now I know. I'm the only one I'll ever need. Vale, voy a usar otra vez el objeto este hasta que se nos pase el efecto este raro. I meet so many people, none of them see me. All of them see that I thought you were someone. Bueno, ahora ya se repite el diálogo. El juego nos dice que teníamos que haber matado ya. Mirad, fija, ya está demasiado convencido, no podemos pasar al turno. Pues vamos a restaurar FV otra vez. Hasta que se pase el turno. There's no I outrank you in. Venga, ya está rechazado. Esto está un golpe de caramelo, Atraviesa corazones. Espera, a ver, vamos a provocarle primero lo que quería hacer. This clearly isn't about. Nada, inmune, joder, cabrón. My skill, not the kind that. Nada, rechaza. Le voy a hacer un ataque directamente fuera. Sí, vale, bien. I'm adaptable. Ya está, venga, y ahora un ataque rápido y ya estaría. Andale, you're gonna cave in on yourself if you don't let go. Reconciliación, habéis sido... Bueno, vemos resultados de diferencias, habéis optado por una amistad o quizá algo más. Siempre amistad. Es que estos son muy... Son gente bastante peculiar. You know what, Andale? I'm happy you and Tyler are friends. You've been a better friend to her than I have. I'm sorry that what I did to you two got in the way of that. It was selfish. It was stupid. I know you don't owe me anything, but I really am trying to be better. I hope you can give me a chance to prove that. I have to admit, this conversation has made me realize I have myself a little less figured out than I thought. For now, I'll reserve judgment. Send me a text if you ever want to talk. I mean, you've clearly got my number. Vale, pues ya hemos terminado con él. Subimos de nivel al 18. Vamos a ver el punto este. Aquí, vale. Vamos a ataque. Con más ataque, Puntos de salud, bien. Ataque. Vamos a ir con más ataque, ¿sí? Sí, rompe corazones. Vale. Terminar, fuera. Vale, vamos a volver a casa. Pues lo dicho, terminamos otro día más en Timber Hills, como de costumbre, caja de música de Andile. Espera, voy a pillar la moneda esta. Toma ahí.
casa, dar las buenas noches al padre. Bueno, primero vamos a robar comidita. Increíble cómo se quita la ropa ahí, pa. Vale, no queda nada. Macruba. Vamos a dar las buenas noches. Que mañana será otro día. Aparte de Tyler, que era Tyler. Claro, se me olvidaba. Estoy agotada, quiero acabar con esto. It's like ripping off a band-aid. You have to do it quickly and all at once. Before you even feel the sting. Oh yes, speed is what's called for when dealing with long-buried emotional trauma. I still have no idea what to say to Tyler. If she even wants to resolve things. Think of it this way. No matter what you say or don't say, it can't get much worse between you, can it? Wow, that was cold. I didn't think the old man had it in him. What I mean is, you've come this far. And with Tyler, you have nothing to lose and everything to gain. Vale, padre muy sabio, ¿eh? Me gusta el personaje del padre, ya lo he mencionado muchas veces. Pero sí. Vale, pues capítulo 7, entramos en el séptimo capítulo. Supongo que Jala es nuestra única esperanza. Andy le ha sacado los trapos sucios de Jala antes de reconciliarse, se lo merecía. Hablando de treguas complicadas, Jala ha acabado peleándose contra los líderes o etnos de Sundi. ¿Habrá llegado hasta los niñatos skaters? Bueno, pues está por ver, la verdad. Nuevo desafío de skate, nueva receta de casa. ¿Qué hay que hacer aquí? Sentarse. Cocinar la palometa frita. Cocinar. Vale, pues lo vamos a dejar por aquí. 47 minutitos. O sea, un episodio un poquito algo más corto que de costumbre. Pero bueno, otro ex al que ya la ha derrotado. Falta Tyler y lo dicho, imagino que habrá que confrontar a la hermana también, que es pues miembro de la familia. Así que en lo que a mí respecta, lo más importante. Pero lo dicho, dejamos por aquí. Like, favorito si os gustó el episodio, en comentarios lo que queráis, suscribiros al canal si queréis seguir viendo este tipo de contenido. Cualquier interacción es más que bienvenida. Así que lo que digo siempre, si os gusta el contenido, por favor, apoyadlo. Y como siempre, muchísimas gracias por pasaros un día más por aquí por el canal de YouTube. Hasta la próxima.